la licenciada Viridiana Vieira Ramos y la licenciada Carolina Andrade Pineda, con el tema Apoyos didácticos para la capacitación de operadores de la Brigada de Atención Psicoemocional y Psicosocial a distancia durante la pandemia de COVID-19 en México. Permítanme, voy montando su presentación. Muchas gracias. Va a empezar primero mi compañera Carolina. Excelente. Permítanme tantito en lo que voy cargando. Muy bien, hago la presentación de las licenciadas. La licenciada Viridiana Vieira es licenciada en Psicología por la UNAM, especialista en la promoción a la salud y la prevención del comportamiento adictivo. En marzo de julio del 2020, trabajó en la coordinación e implementación de la Brigada de Apoyo Psicoemocional a Distancia por COVID-19. También tiene experiencia justamente en la psicología clínica en el Centro de Atención Primaria en Adicciones de San Pablo Autopan, Toluca. Profesora del curso en línea de intervención breve en adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, profesora de curso en línea en familia y adicciones, conferencista y tallerista justamente e instructora de diversas organizaciones de la temática de prevención de adicciones y tratamientos de adicciones, voluntario monitor de protección civil durante torneos de fútbol soccer y dirección general en los servicios generales y dirección de protección civil por parte de la UNAM. Participación como ponente, como miembro del comité de las organizaciones en diversos congresos nacionales e internacionales con temáticas sobre adicciones en crisis. Y la licenciada Carolina es licenciada en Psicología Clínica con experiencia en crisis y trabajos comunitarios en diferentes contextos emergentes. Laboralmente se ha desempeñado en el sector de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales y actualmente forma parte del equipo de prevención de adicciones y otros riesgos psicosociales en Juventud, Luz, Esperanza y APE. Les damos la bienvenida y adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, igual agradezco la invitación para platicar un poco sobre lo que es el manual de capacitación que se elaboró para poder dar herramientas a los operadores que iban a participar en nuestra brigada. El manual en sí tiene un nombre un poco largo, pero incluye todo lo que abordamos, ¿no? Es el manual de operación del taller emergente de la Brigada de Atención Psicoemocional y Psicosocial a distancia durante la pandemia por COVID-19 en México. ¿Me puedes apoyar con la siguiente, por favor? Bueno, ¿cuál era el objetivo del manual? Sobre todo era poner a disposición de nuestros operadores las herramientas que se iban a utilizar durante la atención de la brigada. En este caso, se capacitaba a los voluntarios en temas relacionados con atención psicológica en emergencias. El manual se dividió en dos módulos. El módulo 1, en el cual se abarcaban conceptos generales de lo que es la psicología de emergencias, qué es crisis, los tipos de víctimas, todo esto para que el operador, que es de formación psicólogo, tuviera una visión más amplia de lo que podría llegar a encontrarse. También hablábamos de los primeros auxilios psicológicos, de generalidades de la intervención en crisis y se daban algunas técnicas de intervención en crisis. Ya en el módulo 2 se abordaron sobre todo las manifestaciones psicológicas frecuentes ante las crisis, el modelo CASIC. También abordamos lo que es la terapia cognitivo-conductual y la terapia multimodal, así como el autocuidado, y sobre todo se definía lo que era el protocolo de llamada o el protocolo de atención. De esto Viri les va a platicar más a fondo. También teníamos como uno de los objetivos definir el perfil del operador o de nuestro operador que iba a participar. Ya lo ha mencionado el doctor Besanilla y el doctor Jorge Álvarez. Estaba muy definido que solo iban a participar personas que estuvieran relacionadas con la atención de salud mental y en este caso que tuvieran ya estuvieran titulados, ¿no? Que pudieran presentar su comprobatorio de que están titulados. El curso, también lo comentó el profesor Jorge Álvarez, se brindó también a través del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, y fue aquí donde doctores, en este caso el doctor Esquivias, pudieron también aportar
información muy valiosa para este manual. Este curso está ofertado igual en el INP y en la UNAM. También lo que buscábamos era definir los alcances, las limitaciones de nuestro proyecto de atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agarramos y nos pusimos a elaborar el manual, empezó a salir muchísima información, sin embargo teníamos que delimitar muy claramente qué es lo que buscábamos. Tuvimos, por ejemplo, nuestros operadores, aparte de llevar este curso, también enriquecían su operación llevando cursos, el que dio el Gia González, que es cómo dar malas noticias. Nos tuvimos que capacitar sobre el COVID-19, un curso que daba la OMS y un curso que daba la Secretaría de Salud, precisamente para conocer de qué estábamos hablando. Esta situación de la COVID-19, pues fue diferente en el sentido de que nos estaba afectando a nivel mundial. Entonces, a nivel mundial había diversas repercusiones y teníamos que conocer precisamente de qué estábamos hablando. En este caso, la diferencia entre SARS-CoV-2, la diferencia entre COVID, la diferencia entre coronavirus, para poder tener claro todos estos conceptos a la hora de dar una atención. ¿Me apoyas con la siguiente, por favor? Bueno, también facilitar y homogeneizar la comprensión de lo que es la atención psicológica vía telefónica. Muchos o algunos de nuestros operadores no estaban familiarizados con lo que es la atención telefónica. Entonces, la finalidad del protocolo de atención era ir guiando y marcando qué es lo que se iba a hacer y en qué momento. También conocer la experiencia vivida en otros países. Se ha mencionado aquí, en el manual tuvimos mucho la aportación de nuestra compañera Leticia Marín. Ella está en Italia. Entonces recuerdo que cuando se empezó a elaborar este material, tuvimos llamadas con ella porque, como mencionó el doctor Besanilla, llevábamos, la única ventaja que teníamos eran de 3 a 4 semanas para poder ver o visualizar un poco cuáles eran las implicaciones psicológicas que tenía el COVID-19. Entonces íbamos también monitoreando lo que sucedía en otros países para precisamente ir trazando una probable evolución de la situación de COVID en México. Conforme o de acuerdo a lo que nos compartían nuestros compañeros de otros países, nosotros podríamos ir adecuando las reacciones emocionales y psicológicas a la población mexicana. Entonces, todo eso iba en el manual, o bien en el manual. Una de las situaciones que queríamos enfatizar y que se ha enfatizado bastante ha sido el autocuidado. ¿Por qué? Desde intervención en crisis, nosotros tenemos como una clasificación de víctimas, ¿no? Y esta pandemia vino a movernos a todos y todos estamos, en algún momento seremos o somos parte de las víctimas directas o indirectas. Entonces, por eso el autocuidado se puso muchísimo énfasis para poder prevenir también situaciones emocionales en los operadores. Entonces, por eso el manual, no sé, alguien de ustedes si tuvo la oportunidad de leerlo, está muy completo, viene con diversas técnicas para que así la persona que tomaba la llamada tuviera herramientas con qué responder. Entonces, esto fue a grandes rasgos el material que se trabajó de manera teórica en el manual. Viridiana ya nos va a platicar un poco sobre cómo es el protocolo de atención que los operadores tenían que seguir al momento de responder una llamada. Sería todo por mi parte. Ya estoy cargando, permítanme tantito. Adelante. Muchas gracias. Bueno, a mí justo como le mencionaba Caro, me toca la segunda parte del manual. ¿Me puede pasar la que sigue, por favor? Bueno, el manual operativo, como ya lo mencionaron, me voy a detener allí. Esta es la portada y bueno, surge en las reuniones que ya habían mencionado.
en el contacto con otras instituciones. Y yo quiero resaltar que es algo que también ya mencionaron, pero esto fue un trabajo en equipo muy, muy importante. Creo que cada quien hizo lo que tenía que hacer. O sea, todos fuimos una parte del engrane de todo este trabajo. Y es mucho, mucho trabajo que se hizo en un límite de tiempo, ¿no? ¿Me puede pasar la que sigue, por favor? Igual esto ya lo mencionó Caro, no me voy a detener. El módulo 1, que fue esta parte teórica, tiene 4 capítulos en donde pues son los conceptos básicos. Muchos de nosotros queremos dar intervención en crisis, pero no tenemos las bases. Entonces, como lo mencionaba mi compañera, la idea era que quedara claro qué era intervención en crisis y que, porque a veces lo confundimos con terapia breve y no es terapia breve. La diferencia es muy importante y necesitábamos que ellos se dieran cuenta de eso, porque a la hora de atender las llamadas, a veces solo tenemos esa llamada para dar la atención. Entonces, si nosotros estábamos acostumbrados en este perfil de atención psicológica a dar intervención o a dar tratamiento psicológico, a veces en la primera sesión podemos buscar esta parte de la evaluación, pero no dar una intervención porque traemos el chip de que vamos a tener una segunda ocasión para dar atención. Entonces les tenía que quedar bien claro que era ese momento en donde podíamos captarlos para intervenir, que la probabilidad de que pudieran volvernos a llamar era muy baja. O si nos volvían a llamar, la probabilidad de que los atendiera la misma persona también era baja. Entonces necesitábamos que les quedara claro cómo iba a ser la intervención. La que sigue, por favor. Bueno, antes de que se me olvide, ahorita mencionaba, Caro, esta cuestión del doctor Esquivias, y el doctor Esquivias está en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y yo quisiera compartirles que en estas reuniones, de pronto, tanto a Caro como a mí, nos dicen, bueno, hay que hacer un manual. Nos los dicen hoy y es, hay que hacer un manual, como diría el buen profesor Jorge Álvarez, para ayer. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso nos lo dicen hoy. Mañana nos contacta el doctor Esquivias y nos dice, soy el doctor Esquivias de Educación Continua del Instituto Nacional de Psiquiatría. Vamos a trabajar con el manual en conjunto. Si lo pensamos bien, la estructura del manual, esto que les estoy diciendo de módulo 1 y módulo 2, todo lo hicimos en aproximadamente 3 o 4 días. De hecho, hubo un momento en donde estuvimos trabajando, ahorita hemos hecho mucho hincapié en el autocuidado, pero en donde estuvimos trabajando prácticamente las 24 horas. O sea, hubo un momento en donde Caro me dijo, oye, Viri, ya amaneció, ¿no? Porque teníamos que entregar ese manual de manera inmediata, porque ya teníamos la situación encima. Había que sacar el apoyo para quienes se fueran a capacitar. Aunque sí se le hicieron algunas adecuaciones y se le hicieron cambios, todo esto resultó muy rápido. De hecho, era muy curioso también porque a veces a quien le tocaba ya la parte de la capacitación, lo que ya iba a trabajar, nos decía, oigan, es que el manual, y Caro y yo nos angustiábamos un poco porque decíamos, es que tenemos apenas el capítulo 1, ¿no? O el capítulo 2. ¿Por qué les comparto esto? Porque así es como se trabaja cuando estamos en crisis. Platicábamos con Caro hace poquito justo de eso, de decirles que esto pareciera que es un trabajo de mucho tiempo, o sea, a lo que yo voy es que se lleva mucho tiempo cuando en realidad todo se tiene que hacer muy rápido, porque justo la crisis está encima. El módulo 2, ahí hay un error de dedo, el módulo 2 igual tiene 4 capítulos en donde, como mencionaba Caro, tiene, bueno, pues que identifiquen las manifestaciones psicológicas, el modelo CASIC, y se implementó por parte del doctor Esquivias y algunos de sus colaboradores un apartado de terapia cognitivo-conductual, sobre todo de la modificación de pensamientos, la reestructuración cognitiva, porque justo en una situación de crisis los pensamientos son los que nos pueden llevar a generar esta situación o estas manifestaciones psicológicas. Y bueno, se diseñó un protocolo de intervención, ahorita se los voy a mencionar. Y sobre todo, insisto, se hicieron medidas, se hizo mucho hincapié en las medidas de autocuidado. La que sigue, por favor.
Ok, aquí hay otros apoyos, pero que fueron, insisto, que engranaron con lo que nosotros ya estábamos haciendo. Esta guía o esta pequeña guía es la guía del interventor, que lo que dice es una guía rápida. Es decir, nosotros cuando vamos a atender, a veces estamos tan angustiados porque ya nos entró una llamada que no vamos a ir a leer el manual o a buscarlo en la computadora. Entonces, nuestra compañera Sandra, que es parte de Psicólogos Sin Fronteras Valle de Toluca, hizo esta guía pequeñita en donde justo habla de qué es lo que tiene que hacer antes, durante y después de la intervención. Ahí, si ustedes se fijan, dice prepárate. ¿Eso qué quiere decir? Es algo que a veces, o que ahorita a lo mejor ya todos lo hacemos de manera automática, pero que en ese momento estamos hablando de marzo, abril, donde apenas estábamos entendiendo cómo funcionaba esto de la distancia, esto de las videoconferencias, en donde es, a ver, busca un espacio en donde puedas trabajar, busca un espacio en donde tengas a la mano agua, en donde tengas no sé, un escritorio como muy bien acomodado, donde tengas un lápiz, una pluma, lo que vayas a necesitar durante tu turno. Y ya después, ya que estés listo, esos son unos 10 minutos antes, 20 minutos antes, de acuerdo a lo que tú requieras. Y posteriormente, entonces, cuando recibas la llamada, preséntate. Pero estos datos que mencionaba la maestra Hilda también son de un formulario que se diseñó, que se inició el diseño el doctor Roberto. Todavía no pasábamos a la siguiente, perdón. En donde decimos que tenían que tomar los datos de la persona, la edad, si eran hombres o mujeres, y finalmente, ¿me puede regresar? Ay, gracias. Y finalmente, en el cierre de la intervención, también era importante identificar cómo se sentían, cómo estaban, y entonces contactar, como ya lo mencionaba la maestra Hilda, a su supervisor, a su coordinador de turno. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué dudas tuviste? ¿Cómo te sientes tú? Porque estuvimos muy al contacto de que ellos estuvieran bien. Por ejemplo, había operadores que se tardaban 1 hora en la llamada y decían, es que tenía que ser 20 minutos y resulta que me tardé 1 hora y media. No importa, pero terminaban muy cansados y entonces decían, ¿sabes qué? Ya no me pases más llamadas. Pues justo ahí es, en la parte del cierre, identificar qué necesitan, cómo se sienten y si pueden continuar aunque no haya terminado su turno, ¿no? O si ya es momento de dejarlo hasta ahí y ya pedir que ya no se le pasaran llamadas. Ah, y además viene el link, en esa mini guía viene el link de un directorio que hizo también otro compañero de a dónde hacer las referencias. Todo, insisto, todo esto se diseñó en el momento y a través de los grupos, de las reuniones que teníamos nosotros. La siguiente, por favor, ahora sí. Sí, faltan 5 minutos. Sí, gracias. Ok, este es otro de los apoyos, que es un directorio pequeño, en donde están este lo diseñó nuestro compañero Gabriel, que es donde están los teléfonos que más nos podrían solicitar, como los hospitales COVID, emergencias, esto con la idea de tener un acceso, insisto, rápido, lo pueden imprimir y pegarlo en su lugar de trabajo. Y hasta abajo viene el link de un directorio más amplio que venía, igual lo hizo Gabriel, que venía separado por pestañas de acuerdo a lo que requirieran o los servicios violencia, emergencia. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es otra lámina que hizo nuestra compañera Sandra, que también es una laminita para recordar justo esas medidas de autocuidado, ¿no? El alimentarse bien, el darse tiempo para relajarse, el hacer respiraciones. Era un recordatorio constante de que se observaran, de que se cuidaran, de que fueran capaces de decir, ya no puedo o hasta aquí yo llego, porque aunque eran 3 horas, atender crisis es sumamente pesado. Y creo que ya la que sigue es la última. Por mi parte sería todo. Cualquier duda, ahí está mi correo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahora vamos